Gloria sea a nuestro Dios. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de poder estar en este su espacio de bendiciones matutinas con el pastor Ramón Domingo García y mi esposa Eneida trayéndole un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Gracias a ustedes por estar siempre en sintonía con nosotros a través de las distintas plataformas y redes que nos pueden escuchar, nos pueden ver. Vamos a estar buscando la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos capítulo 4. Los versículos que tenemos para tratar hoy son los versículos 12 y versículo 13 de Hebreos capítulo 4. Leemos la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos presentamos delante de su presencia para dar las gracias. Gracias, Señor, por este momento especial en el cual usted nos permite poder estar estudiando su palabra, meditando en la misma. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, oh Dios. Tu palabra es verdad. Gracias por cada hermano, por cada amigo que está ahí en la sintonía. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo, nuestro Salvador. Te pedimos, oh Dios, que usted nos dé discernimiento, nos dé sabiduría, oh Padre Celestial, a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué oportunidad tenemos y más preciosa de poder traer una meditación, una reflexión más de la palabra de Dios. Y precisamente vamos a estar hablando acerca de las escrituras, vamos a estar hablando de la Biblia. Efectividad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Efectividad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos una dolencia, no sé, quizá un dolor de cabeza profundo, la cabeza se me está rompiendo, el asunto es que nosotros queremos tener un medicamento, alguien nos indique, un médico nos recete un medicamento que sea efectivo, que cuando nosotros sea que nos inyecten esa medicina o tomemos ese medicamento, inmediatamente pues reaccione en nuestros cuerpos, de tal manera que nosotros ese dolor que tenemos profundo se nos quite. La palabra de Dios precisamente es eso para nosotros. La palabra de Dios, ella misma dice que son medicina. El salmista dice que la palabra de Dios, los dichos de Dios, son medicina a nuestra alma, a nuestro espíritu. La palabra de Dios nos sirve para todo lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y precisamente de eso se trata lo que nosotros estamos hablando, de la efectividad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que hay muchas áreas de nuestra vida donde nosotros necesitamos ayuda, donde nosotros necesitamos un medicamento eficaz, necesitamos una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que nos fortalezca, una palabra donde se nos enfrente y se nos diga si estamos actuando bien o lo estamos haciendo mal. Todos y todas tenemos esa necesidad. Y hay cosas en nuestras vidas que están trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en el interior,
que nadie puede descubrir, que nadie te puede dar un consejo. Y usted busca a alguien y usted dice, no, pero eso no es lo que yo necesito. Pero la palabra de Dios sí tiene para nosotros ese consejo, esa enseñanza que nosotros necesitamos. Y precisamente por eso es que el escritor aquí en el libro de Hebreos capítulo 4, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13 nos habla de eso. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, la palabra de Dios, es decir, las escrituras, la Biblia, los dichos, como dice el Salmo 119, que ha sido dedicado o fue dedicado por el escritor para hablar solamente acerca de los dichos de Jehová, de los mandamientos de Jehová, de la palabra de Dios. Ella es eficaz, dice la palabra de Dios aquí. Dice que ella es viva. Es decir, la palabra de Dios contiene y tiene y es lo que nosotros necesitamos para poder resolver una serie de situaciones que tenemos. Por eso dice que la palabra de Dios es viva, es decir, que la palabra no muere. A través de toda la historia vemos que han intentado destruir la Biblia, reyes, gobernantes, emperadores, se han empecinado a través de todos los tiempos de destruir la Biblia. Hubo un tiempo que las personas que eran descubiertas, que la encontraran con una Biblia, se tiró una ley que eran quemadas hace siglos de eso. Sin embargo, todo esto hizo que la palabra de Dios creciera y se aumentara. Entonces, hubo un tiempo que en las escrituras se prohibió leerla, incluso en las iglesias, y públicamente no se permitía leer la Biblia. Pero después vinieron leyes, todo lo contrario, donde incluso hoy estoy viendo una comunicación del Ministerio de Educación, donde el ministro de Educación, Fulcal, está diciendo que van a distribuir, desde que comiencen el año escolar, ahora en septiembre, el Ministerio de Educación va a distribuir miles y miles de Biblias en las escuelas. Yo recuerdo cuando yo estaba en un lugar y yo vi cuando estaban distribuyendo Biblias, Nuevo Testamento, abiertamente. Estábamos haciendo eso. Y yo recuerdo también que yo soy el testimonio de que he venido a los pies de Cristo. Casi 40 años tengo sirviendo al Señor, porque alguien me regaló una Biblia, la cual yo estoy conservando. De eso hace más de 40 años que esa persona me regaló esa Biblia. Yo me puse a leer esa Biblia. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es efectiva, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas, de transformar nuestros corazones cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la escuchamos, cuando nosotros meditamos en ella y más aún cuando nosotros ponemos en práctica cuáles son esos mandamientos y esos principios que Dios nos da a través de su palabra. Es certera, son certeras las palabras del escritor aquí de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjense que el instrumento que se usaba en la época que se escribió este libro, hace más de 1500 años, lo que se utilizaba era la espada. Esa era un arma, el arma más poderosa, una de las armas más poderosas. Aquí está hablando acerca de esa arma. La Biblia es un arma contra las acechanzas de Satanás. Satanás nos está invadiendo continuamente nuestras mentes, nuestros corazones, para que nosotros no obedezcamos la palabra de Dios, para que nosotros nos desviemos de las escrituras. Pero la Biblia, óigase bien, es un arma con la cual nosotros podemos enfrentar al maligno. De hecho, en el capítulo 6 de Efesios, donde el apóstol Pablo escribe a estos hermanos, él le dice claramente que tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que con esa espada podamos pues enfrentar todas las acechanzas del diablo.
Y nosotros podemos enfrentar al diablo, los demonios y todas esas adversidades que se nos presentan en la vida, como a través de la palabra de Dios. El pecado, la maldad, la violencia de este mundo. Muchas veces pensamos que hay que buscar militares, que hay que buscar armas, que hay que hacer aquello, que lo otro. Sí, todo eso es necesario. Todo eso es necesario. Pero aún más es cuando nosotros podemos enseñar, cuando nosotros podemos mostrar, cuando nosotros podemos transmitir, cuando podemos poner en práctica lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través de sus mandamientos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese hasta dónde llega la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder del Espíritu Santo, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Los escritores de la Biblia no escribieron por sí mismos. Escribieron los pensamientos, las ideas de Dios y la plasmaron en ese libro sagrado que nosotros tenemos. Por lo tanto, tiene el poder, es el único libro, son las únicas palabras que pueden penetrar en lo más profundo del ser humano para transformarlo, para cambiarlo para bien y no para mal. Dice que la palabra penetra hasta partir el alma. El espíritu, dice, cosas que no se ven, cosas invisibles. Allí puede llegar la palabra de Dios. Cuando llega, allí transforma nuestras vidas. Dice, las coyunturas y los tuétanos, dice, puede llegar y transformar al ser humano de una manera integral. De una manera integral. Lo que no pueden hacer los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los tratamientos humanos, lo hace la palabra de Dios. Lo que no puede hacer la bomba atómica, la bomba nuclear, lo puede hacer la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que dejar que la palabra de Dios fluya en nosotros. No rechacemos la palabra de Dios. No rechacemos los mandamientos de Dios, porque rechazar la Biblia, rechazar la palabra de Dios, es rechazar a Dios y es rechazarnos a nosotros mismos. Y es rechazar la única opción que tiene este mundo para ser cambiado, para ser transformado, para salvación y para vida eterna. Para salvación y vida eterna. Salvación en lo que respecta a lo espiritual, a lo trascendental, a lo eternal, pero también la palabra nos refiere a nosotros la salvación de este mundo, la salvación de las diversas situaciones, conflictos, problemas que nosotros tenemos los seres humanos. La mejor forma para enfrentarlo es a través de la palabra de Dios, buscando los mandamientos, buscando los principios que solamente se están plasmados en su palabra, los mandamientos, los principios de Dios, lo que Dios quiere, el bien que Dios quiere para nosotros, los seres humanos. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios llega a cambiar y cambia cuáles son los pensamientos. Alguien que está planeando hacer el mal a su prójimo, a su hermano, o quizás planeando hacerse el mal a sí mismo, una autodestrucción. Una persona que está con un arma allí y dice, yo sé lo que yo voy a hacer, tú verás lo que yo voy a hacer con esa persona. Voy a salir de eso, voy a resolver eso ya. Y con un arma, pues quiere quitarle la vida a otra persona.
O también puede ser, yo voy a resolver las deudas que tengo y quiere quitarse la vida. Pero cuando lee un texto de la palabra, ese texto de la palabra llega a su mente y cambia su mentalidad, cambia sus pensamientos, transforma. ¿Cuántas personas dan testimonio de que iban a tomar decisiones fatales con respecto a su vida, con respecto a un hijo, una hija, a un esposo, a una esposa o a alguien? Sin embargo, ellos tuvieron un encuentro con la palabra de Dios. Y al leer la palabra de Dios, allí estuvieron meditando. Y allí la palabra de Dios, ellos le ayudó a confesar a Cristo como su Salvador. Y tuvieron un encuentro con Cristo a través de la palabra. Porque la palabra de Dios nos lleva a Cristo. Dice el mismo Señor Jesucristo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, para nosotros poder llegar a Cristo, nosotros necesitamos conocer las escrituras, leer la Biblia. Por eso es que penetra y llega a los pensamientos y a las intenciones del corazón. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que dar cuenta? Sí, nosotros los seres humanos un día vamos a darle cuenta a Dios de nuestras acciones aquí en la tierra, de todo lo que nosotros hacemos. El gran juez un día nos juzgará. ¿Y nos juzgará con qué? Con este testamento. No con el testamento, con las leyes humanas preparadas y desviadas por el hombre, sino que nos va a juzgar a través de su palabra. Entonces, por eso nosotros tenemos que desde ahora ir leyendo la palabra y ver cómo ella puede ayudarnos en nuestras vidas, porque seremos juzgados en la eternidad con este libro. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice bien, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién es que vamos a darle cuenta? Vamos a darle cuenta a nuestro Dios. Vamos a darle cuenta a nuestro Creador de todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Las escrituras nos hablan de esto. Y las escrituras nos habla aquí en el libro de Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 10 nos dice así la palabra. Romano capítulo 10, versículo 9 hasta el versículo 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere será avergonzado, dice la palabra. Y dice aquí también que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es el tema principal de este libro, las escrituras de la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? El tema principal se llama Cristo. El tema principal es que Dios nos presenta a través de la Biblia el plan de salvación para ti y para mí. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a la conversión. ¿Y cómo podemos hacerlo? Única y exclusivamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hay que confesarlo, hay que decirlo con nuestra boca, hay que decirlo con nuestro corazón.
confesar a Cristo como nuestro Señor, confesar a Cristo como nuestro Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que tú serás salvo. Confesando a Cristo como nuestro Salvador, vamos a ser salvos en nuestras vidas y creyendo en Él. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura, ¿qué? La Escritura, la Biblia, dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Muchas veces nos desesperamos porque no entendemos. Leemos y leemos la Biblia y no la entendemos. Es que necesitamos el poder del Espíritu Santo para entender la Biblia. ¿Y cómo podemos nosotros tener el Espíritu Santo? A través de la persona de Cristo, teniendo a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, como nuestro único y suficiente Salvador. Si todavía en este día, en este momento, has oído quizá de la palabra de Dios, pero no has confesado a Cristo, te invito a que acepte a Jesús y dile: Señor Jesús, toca mi corazón, toca mi vida, Señor. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, dame el poder del Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Señor Jesús, ayúdame a vivir para ti. Señor, inscríbeme en el libro de la vida del Cordero. Si has hecho esa decisión, es la mejor de toda tu vida. Te exhorto a que te reúnas en una iglesia, una congregación donde se predique, donde se enseñe la palabra de Dios con testimonio de hermanos y hermanas, donde puedas crecer espiritualmente. Si ya tienes a Cristo, te exhorto a que sigas hacia adelante, buscando siempre al Señor a través de su santa y bendita palabra. Y así vas a poder comprobar la efectividad de la palabra de Dios en tu vida. Gracias por seguirnos en este su espacio de bendiciones matutinas. Dios te bendiga. Amén. Amén.